Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto poder saludarles, qué gusto poder estar juntos una vez más. Y como siempre, pues es un privilegio poder compartir la palabra, compartir las cosas que Dios nos ha estado poniendo en el corazón y que sabemos que de una u otra forma las hemos estado hablando durante estos días previos. Me voy a permitir, con el permiso de ustedes, porque hay personas que se están integrando a estas charlas una vez más, después de todos las semanas que tuvimos de pausa. Y aunque he hablado la semana pasada y esta semana, el domingo, ya es la segunda ocasión que hablo, pero para quienes están escuchándonos por primera ocasión, no quisiera que se nos perdieran, ¿sí? Entonces, la semana pasada, por unos problemas técnicos, no subimos a la grabación y vamos entonces a tratar de redondear algunas de las ideas el día de hoy, a ver si podemos hacerlo de una forma que sea consistente. La primera cosa que hacemos entonces siempre es pues darle gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Y Padre, en el nombre de Jesús, entonces yo te agradezco por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestros corazones. Te pido, mi Dios, que nos enseñes, que nos instruyas, que nos muestres las cosas desde tu perspectiva para que entonces podamos poner las cosas en el orden divino, en el orden de lo que tú quieres hacer, Señor. Sabemos y entendemos que hay tantas cosas que no entendemos y que tú, Señor, nos las quieres explicar en la forma en que tú las entiendes desde la eternidad. Permítenos, Señor, poder entonces fluir en tu espíritu. Quita, Señor, de nosotros todo pensamiento, toda idea que tergiverse, Señor, lo que tu espíritu quiere hacer, pero al mismo tiempo rétanos a salir de nuestra zona de comodidad, Señor. Rétanos a ver las cosas de una forma distinta para que entonces podamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como decía entonces, hay algunos de ustedes que no estuvieron en estas charlas previas y me doy la oportunidad entonces de preguntarles, como les pregunté en el primer servicio del año, ¿cómo comenzaríamos el año? Y el domingo que estuvimos juntos por primera ocasión en el año, yo les decía, bueno, ¿qué les parece si comenzamos por el principio? Pero aunque eso suena redundante, el problema es que cuando le pedimos a las personas que nos diga dónde es el principio de algo, siempre nos mete en muchos problemas porque no tenemos la claridad de saber cuál es el principio. Podríamos decir el principio del año, pero ¿del año de quién? Porque todos nacimos en épocas diferentes, todos nacimos en tiempos diferentes. Decir en el principio del año significaría que una cierta posición de la Tierra con respecto al Sol fuera realmente relevante, pero con todo respeto a quienes me escuchen, eso es totalmente irrelevante, ¿sí? O sea, no nos vamos a poner en este lugar a decir que cierta alineación en grados de algunos cuerpos celestes va a hacer que sea más especial un momento que otro. Si vamos a hablar de alinearnos, en lugar de pensar que se alinea la Tierra con Júpiter y Saturno, pensaríamos en alinearnos con la palabra de Dios. Y si estamos alineados de esa manera, entonces seguramente nuestra forma de hacer las cosas va a ser más adecuada desde el punto de vista bíblico. Y entonces cuando nosotros pensamos, ¿cuál podría ser ese principio? Bueno, pues yo les sugiero que, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, nos vayamos a Génesis capítulo 1, ¿sí? Que dado que está en el principio de la Biblia, muy bien nos puede servir para decir que ese es el principio. Y entonces, si me permiten compartir mi pantalla, diría el Señor en Génesis 1:26, ¿sí?
hablando del Génesis, en el capítulo 1, que es el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe, ¿sí? Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe, y comienza a decir entonces los entes en la creación sobre los cuales deberíamos de señorear, ¿sí? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, dice el verso 27, y creó Dios al hombre, al ser humano, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra, Ish y Shach, ¿sí? Los creó. Entonces, cuando nosotros decimos estas cosas, estamos diciendo que ese sería el principio, o dicho de otra manera, comenzar por el principio sería comenzar por preguntarnos si realmente nosotros, yo en lo particular, tú en lo particular, eres la imagen y semejanza de Jesús. Ese es el principio, porque desde el principio de todas las cosas, lo que Dios quiso fue que tú y yo nos pareciéramos a Jesús. ¿De acuerdo? Y eso no tiene que ver con una fecha del año, eso no tiene que ver con una posición de la Tierra con respecto al Sol, eso no tiene que ver con el inicio o el final de un ciclo lectivo, de un ciclo fiscal, no tiene que ver con un proceso social, todo eso tiene que ver con una intención divina. Y entonces, dado que nos estamos preguntando esto que es de carácter eterno, muy bien podríamos preguntarnos entonces, ¿cuánto del carácter de Jesús está reflejado en nosotros? Porque si nosotros fuimos hechos para ser la imagen y la semejanza de Dios, entonces hay cosas que fueron instauradas que ya no están mostrando lo que fue la intencionalidad original de quien nos creó. La palabra instaurar es una palabra latina. Instaurar implica establecer, fundar algo, ponerlo como principio de. Cuando nosotros hablamos de instaurar, estamos diciendo con el prefijo in, estamos diciendo que es algo hacia adentro, ¿sí? Y la palabra statuare, de donde viene el término estatua, que utilizamos nosotros en nuestro lenguaje cuando ponemos ciertas figuras que están paradas de pie en forma artística para recordarnos entonces algunos de los héroes por allí, pues lo que significa es que nosotros estamos poniendo como estatua dentro, estamos edificando dentro algo que nos va a representar. Dios quería instaurar en nosotros el Espíritu de Jesús. Eso fue desde el principio la intención de Dios. Pero a causa del pecado, lo que había sido puesto en la generación, en el Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, vino la degeneración. Esto significa que lo que había sido establecido se removió con el pecado. Lo que había sido instaurado, lo que había sido puesto dentro de nosotros fue derribado, fue puesto por los suelos. Y entonces, a partir de Génesis capítulo 3, verso 8, que es cuando Dios regresa al huerto y le pregunta a Adán dónde está, a partir de ese momento, Dios va a comenzar con un proceso emergente que le llamamos la restauración. Ahora, entiéndase que cuando nosotros en Redime hablamos de restauración, no estamos hablando de un proceso emocional, sentimental, donde hay que ponerse triste y sentarse a llorar. No, estamos hablando de algo más profundo que eso. Estamos hablando de regresar a la imagen, al modelo eterno de lo que significa ser como Jesús. Por eso cuando le decimos a la gente que es una prioridad la restauración
y la gente dice, no, es que yo ya estoy listo. Yo no creo en la restauración, dicen algunas personas. Bueno, mi pregunta inocente esta noche sería, con toda honestidad, si yo le dijera del 1, bueno, del 0 incluso al 10, una calificación estilo escuelita, si le preguntara, ¿cuánto de tu vida es semejante a la de Jesús? ¿Cuánto de ti es semejante a Jesús? ¿Cuánto te pareces a Jesús? En tu corazón, en tu personalidad, en tu manera de actuar. Si tú me dices cualquier número menor que 10, yo te diría, necesitas restauración en esas áreas. ¿Me explico? Y si tú me dices, yo ya me parezco, entonces yo te diría, tú necesitas mucha restauración, ¿sí? O sea, si me dices que no necesitas restauración, entonces estás en negación, ¿sí? Estás en un absurdo, porque basta con que le preguntes a cualquier persona que te rodee, si eres absolutamente perfecto, si hay áreas de tu vida, ¿sí?, que necesitarían modificarse, y te vas a dar cuenta de que todos necesitamos restaurar algún área de nuestra vida. No estoy hablando solamente del pasado en que tú te acuerdes, no estoy hablando de que necesariamente tengas que tener algún recuerdo triste, duro, doloroso contra tus padres o tus hermanos en la infancia. No estoy hablando de aquel que te robó la paleta en la primaria o que le pateó a tu perro. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cosas más trascendentes, como la imagen y semejanza de Dios en tu vida. Entonces, todos necesitamos restaurar. ¿Por qué? Jeremías capítulo 29, verso 11, lo hemos comentado en más de alguna ocasión. Dios nos va a decir en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 29, verso 11, ¿sí? Me estoy moviendo en mi Biblia para allá. Dice entonces el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Qué es restaurar? Restaurar es recuperar, volver una vez más a los pensamientos de Dios, volver una vez más al propósito eterno de Dios en nuestra vida. Restaurar es volver a permitir que el fruto del Espíritu, ¿sí?, se manifieste en tu vida. Y cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, ¿sí?, ya lo hemos dicho tantas veces, ¿sí?, cuando nos dice la palabra en Gálatas capítulo 5, en el verso 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas no hay ley. Restaurar es permitir que el fruto del Espíritu no solamente sea evidente en tu vida en algún momento, sino que se convierta en la constante de tu vida en todo tiempo. Que sea lo que te caracteriza, que sea lo que te identifica, que sea lo que cualquier persona a tu alrededor y en tu entorno pueda ver. Cuando nosotros pensamos entonces, yo quisiera, en estas cosas, yo quisiera que se quedaran primeramente con una palabra. La palabra es característico. ¿Por qué es importante comenzar desde aquí? Porque cuando hablamos de lo característico en una persona, nos estamos refiriendo entonces a las cualidades, a los rasgos distintivos que van a definir a esa persona, que la van a hacer única. O sea, si yo les dijera, descríbeme a Dulce, que aquí la tengo en pantalla, descríbeme a Jorge, descríbeme a Rafa, descríbeme a Cintia, que por ahí la veo de ladito, o a cualquier otra, ¿sí?, que levantó la mano. Entonces, si les dijera, descríbeme a alguien,
¿Qué sería lo característico? Por supuesto que me vas a decir, y sería lo más típico, que tiene dos ojos y una nariz en medio, ¿sí? Y en la línea hacia los extremos tiene dos orejas. Seguramente sobre la parte posterior de su cráneo tiene cabello, ¿sí? Sí, pero ¿realmente eso es lo más característico de esa persona? O sea, ¿cuántos seres humanos de los 8,000 millones que hay sobre la faz de la Tierra tienen una nariz con dos ojos a los lados? Tú vas a decir, bueno, pues eso es trivial. Pero cuando tú empiezas a decir rasgos más distintivos, como su forma de ser, como su forma de hablar, su forma de manifestar sus emociones, su forma de tratar a los demás, entonces empiezas a decir cosas que definitivamente son distintivas, definitivamente la distinguen de otros, definitivamente la hacen única. Ojo, no estoy diciendo que el color de piel sea intrascendente, ¿no? Seguramente debe ser muy importante y tanto que te lo preguntan en tu pasaporte, ¿sí? Pero los rasgos físicos no son tan relevantes en tu relación con Dios como tu manera de conducirte sobre la faz de la tierra. Entonces, todos estos rasgos, por supuesto, que pueden incluir tu personalidad, la forma de pensar, tu apariencia física, eh, pero también tu historial. ¿Qué hiciste en el pasado? ¿Cuáles fueron tus vivencias? ¿Cuáles fueron, por supuesto, tus áreas de heridas, tus miedos? Pero ¿cómo los superaste? ¿Cómo enfrentaste todas estas situaciones? Todo esto es característico de una persona, ¿sí? Y entonces, podríamos hablar de rasgos físicos, por supuesto, ¿sí? Como el color de tus ojos, la altura, el tono de tu voz, algunos tenemos la voz más grave, otros más agudos, ¿sí? Tu forma de cantar, tu forma de bailar, tus habilidades. Podríamos decir, por ejemplo, Jorge, cuando era joven, él era montador, ¿sí? De yeguas y charro y lazador y todo lo demás. Quiere decir que eso es algo que fue característico en él, ¿sí? Porque no cualquiera se podía subir a una yegua y soportarle el tiempo de reparos, ¿verdad? Eso es característico, por supuesto, ¿sí? La forma entonces de caminar, las expresiones faciales. Finalmente, todos estos aspectos, aún estos que parecen meramente acciones, están relacionados con la conducta y dado que son conductuales, reflejan aspectos de nuestro carácter. La forma en que hacemos las cosas, la forma en que pensamos, la forma en que expresamos, todo eso es característico. Y por eso estos aspectos característicos nos dan la palabra carácter. ¿Qué será el carácter? Bueno, nos vamos a referir al carácter como las cualidades, los rasgos distintivos de una persona que, por supuesto, van a incluir su personalidad, la moralidad que tiene, su integridad, su reputación, su testimonio. Y entonces, diríamos nosotros que el carácter es la forma en que nos vamos moldeando nosotros mismos a partir de las experiencias que tenemos con otros. Alguien podría decir, es que la influencia de nuestra familia, la influencia de la sociedad es determinante. Bueno, realmente es importante, definitivamente lo es. Pero somos nosotros los que decidimos cuál es nuestra reacción ante las cosas. Porque en una misma casa, en una misma familia, con los mismos padres, vamos a decir, con una educación tan similar, ante una circunstancia, uno lo ve como una tragedia y otro lo ve como una oportunidad. Con los mismos padres, uno podrá decir que estuvo agradecido con la formación que tuvo y otro va a decir que está lesionado por la educación que tuvo de los mismos padres. Todo eso tiene que ver entonces con la respuesta que nosotros tenemos.
Y resulta entonces que esta forma de enfrentarnos ante la vida, esta forma de percibirnos a nosotros mismos, esta forma de identificarnos, lo que va a hacer entonces es convertirnos en alguien responsable delante de Dios de su forma de vivir. Ojo, no somos juzgados realmente por los hechos. Somos juzgados por nuestra actitud en las circunstancias de la vida ante los hechos. ¿Por qué? Porque si solamente fueran los hechos los que nos hicieran responsables, bueno, tendríamos, por ejemplo, que la persona aquella que en la parábola de los 10 talentos, recuerdan ustedes que un hombre rico tenía 3 siervos, 3 colaboradores, y a estos colaboradores, esta parábola se encuentra en Mateo capítulo 25, si ustedes gustan revisarla, son las parábolas hablando del reino de Dios y hablando del reino de los cielos. Y entonces nos va a decir en Mateo capítulo 25, a partir del verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Ojo con la siguiente frase en amarillo, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos, ¿verdad? Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ojo, no lo perdió, no lo malbarató, ¿sí? No se lo robó. Ahí estaba el talento. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, hago una pausa aquí. Y si no tenemos cuidado, lo que sucede es que nos perdemos con los cuantificadores. ¿Cómo que nos perdemos con los cuantificadores? Porque cuando decimos mucho o cuando decimos poco, esos son cuantificadores. Cuando decimos 5 o cuando decimos 2, nosotros pensamos en una cuestión de cantidades. 5 es mayor que 2, 2 es mayor que 1. Pero Dios lo piensa cualitativamente. O dicho de otra manera, si yo aquí en Mateo 25, 21 le quito el cuantificador, ¿cómo diría entonces la expresión? Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco, ese es el cuantificador, diría, el que es fiel, ¿sí? El que es fiel. Porque no se trata si eres fiel con mucho o si eres fiel con poco, se trata si eres fiel. O dicho de otra manera, y por favor que nadie se sienta agredido, estoy hablando en general, ¿sí? Pero si me voy al lado contrario, yo preguntaría, ¿con cuántas mujeres necesita salir un hombre casado para decir que es infiel?
pues no es un cuantificador, o sea, no es que a partir de las 7 mujeres ya eres infiel, no, o sea, el asunto de la infidelidad es un asunto del corazón, no de la cantidad. E incluso ni siquiera necesitas llevarlo a cabo, como decía el Señor Jesucristo, porque cuando ya lo estás haciendo en tu corazón, ya estás entonces dando paso a la infidelidad. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Y entonces cuando nosotros nos contrastamos con estas cosas, nos damos cuenta de lo complicado que es querer conciliar la forma de pensar de lo humano con la forma de Dios. Pero me falta llegar todavía al que tenía un talento para terminar el ejemplo de lo que estoy diciendo. Dice en el verso 24, pero llegado también el que había recibido un talento, uno solo, dijo el Señor, bueno, Señor, te conocía que eras un hombre duro, que cosechas donde no sembraste, ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, ¿sí? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ahora, ojo, él está diciendo, me diste uno, te lo regresé uno. No te robé, lo que es tuyo, aquí está. Sin embargo, el verso 26 va a decir, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que siembro donde no sembré, ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? O sea, tú me estás diciendo que me conoces como un hombre duro, y si sabías que entonces soy tan duro, ¿por qué no hiciste lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Dice, quítele pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, ¿sí? Y al que tiene, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, ¿sí? Le será quitado. Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿cómo es eso que él, ¿sí? Con un solo talento hizo mal? En otros pasajes nos va a decir, cuando menos lo hubieras dado en el banco y hubiera ganado intereses. En realidad el problema es la intención, la actitud del corazón. No es ni lo mucho ni lo poco, es la actitud del corazón. Y entonces, nuestra personalidad, o sea, el tipo de persona en que nos hemos convertido, nuestro carácter, esto es, las características que hemos puesto en nosotros y que nos distinguen, muestran las intenciones de nuestro corazón. Y eso es lo que hemos hecho, ¿sí? El ejemplo que voy a dar a continuación quizás suene ridículo, pero tenemos que aprender que las arrugas en nuestra piel muestran nuestra manera de ser. Y va a decir, ¿cómo es eso? Bueno, mire, yo sé, aquí tengo un grano ahorita que me picó un zancudo y ahí se ve el grano, pero no se fije en el grano, fíjese en la cicatriz. Y va a decir, ¿cómo cicatriz? Sí, tengo una arruga aquí desde los 6, 7 años de edad, de las fotos que tenía, ya se veía esta arruga. ¿Y de qué es esa arruga? De fruncir el ceño. Si me he pasado toda la vida de fruncido, ¿dónde van a estar las arrugas? Y entonces resulta que nuestras arrugas son el testimonio de nuestra actitud ante la vida. Hay gente que se la pasa sonriendo y sus arrugas reflejan, ¿sí? Que es alguien que sonríe. Y hay gente que nos la hemos pasado haciendo berrinche y nuestras arrugas son las de berrinchudo. Curiosamente, nuestra alma le sucede lo mismo. Nuestra alma va dejando reflejo de nuestra actitud ante la vida. Y vamos mostrando en nuestra alma, al paso de los años, la forma en que vemos y hacemos las cosas. Esto es fundamental entonces entenderlo, porque nosotros cuando nos presentamos delante de Dios, nos presentamos con lo que somos en lo interior. Y pues Dios no está muy engañado con nuestras palabras,
porque nuestras acciones tienen más peso que esas palabras. Y entonces, esto nos lleva al versículo que hemos estado hablando una y otra vez a lo largo de este tiempo y que es uno de nuestros versículos clave para que usted lo considere, por favor. Este se encuentra en Proverbios capítulo 25 en el verso 28 y nos va a decir entonces, lo comparto, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué implica entonces esta frase? Cuando nosotros hablamos de una ciudad, ¿qué es lo característico de una ciudad en la antigüedad? No de las ciudades modernas, sino de las ciudades en el tiempo en donde el rey Salomón está escribiendo este libro de los Proverbios. Una ciudad en la antigüedad era una ciudad fortificada para poderse entonces defender de los ataques, de las posibilidades de agresión de sus enemigos. Y las ciudades tenían muros, grandes muros, que las rodeaban y que las protegían. Cuando nosotros pensamos en esos muros, debemos de considerar que un muro es un espacio de delimitación entre lo que está dentro y lo que está afuera. Yo sé que esto que estoy diciendo, pues es absurdamente obvio, ¿verdad? Un muro separa lo de adentro de lo de afuera. Pero cuando yo te pregunto cuáles son los muros que separan lo que eres de lo que no eres, eso ya no es tan claro. En lo físico yo sé que esos muros serían la piel. De la piel hacia adentro eres tú y de la piel hacia afuera pues es el mundo que te rodea, el resto del universo, ¿verdad? Y eso suena muy, muy tautológico, perdón si de repente se me salen los términos domingueros. Pero cuando nosotros estamos hablando de una ciudad espiritual, que eres tú, ¿cuáles son esos muros? ¿Cómo que una ciudad espiritual? Sí, porque tú eres el lugar donde Dios habita. ¿Cuántos tienen a Dios en su corazón? Bueno, y de hecho tú compartes cuerpo, espero que con Dios, ¿verdad? Y no con cualquier chamuquillo por allí. Pero cuando tú te ves a sí mismo como una habitación, me vas a decir, es que eso suena raro. ¿Cómo que tú eres una habitación? Bueno, la palabra no lo dice como habitación, pero sí la palabra nos dice que somos templos. Y esos templos hechos de manos, digo, no hechos con manos, son templos humanos, somos espacios humanos, ¿sí? Estoy buscando el versículo, ¿sí? Ok, se me fue mi versículo. Muy bien, se lo debo entonces, porque se vino el versículo este a la memoria y estoy tratando de acordarme de la referencia. Y si alguno de ustedes se acuerda, me lo pone aquí en los comentarios y ya lo mencionaremos ahí a la pasada. Entonces, nosotros somos templos, pero no templos de piedra. Dios no habita en templos de piedra. Dios habita en templos de carne. Y ese es el lugar que nosotros le ofrecemos a Dios. Nosotros somos la ciudad de Dios, porque Dios en nosotros, como habitación, se convierte en un espacio de esperanza para otros, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. No porque nosotros salvemos a nadie, nosotros solamente somos un cascarón para que Dios pueda hacer lo que tenga que hacer. Pero, ¿por qué es importante esta metáfora? Porque esta metáfora de que nosotros somos una ciudad, que le está diciendo precisamente
Salomón en Proverbios 25-28, será la base para que un hombre llamado Nehemías, que fue enviado por Dios a reedificar la ciudad de Dios, nos pueda servir de ejemplo en áreas de nuestra vida que nosotros necesitamos levantar y que necesitamos restaurar. Entonces, si los muros decíamos que son espacios de delimitación entre lo que está dentro y lo que está fuera, lo que soy y lo que no soy, ¿cuáles son los muros espirituales de los que estaba hablando o intentando hablar hace un momento? A eso le vamos a llamar convicciones. Una convicción delimita lo que tú eres y lo que tú no eres. Entonces, por ejemplo, una convicción que tiene Dios y que nos delimita qué no es Dios o qué no es de Dios. En Números capítulo 23, verso 19. Se los muestro. Aquí nos muestra uno de los muros de Dios. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Ese es uno de los muros de Dios. Dios no va a atravesar más allá de eso, ¿sí? En Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido a hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, un muro de Dios es, Él no miente. Esa es una convicción de Dios. No porque nadie lo obligue, sino porque Él mismo se ha determinado a hacer eso. Gracias, Fede. Dice Hechos 17:24, no, me está ayudando por aquí Fede con la referencia. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ¿sí? Y entonces, ¿dónde habita Dios? Pues yo espero que usted diga en mí, ¿verdad? Y si usted no lo dice, yo sí lo voy a decir. Entonces, ¿dónde habita Dios? Dios habita en mí, ¿sí? Y por eso la presencia de Dios va conmigo, no porque viene afuera, sino porque viene adentro de mí. Y vamos juntos a donde voy caminando en la vida, va conmigo. Entonces, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hemos dicho que una rienda es un instrumento, lo hemos dicho cuando hemos hablado de estas cosas en otro momento. Una rienda es un instrumento para poderle dar dirección a un animal. Y suena muy feo cuando alguien nos dice, entonces nos estás comparando con animales, y lo que estoy diciendo es, yo no estoy diciendo tal cosa, es la palabra de Dios la que dice que una persona, que su espíritu no ha sido edificado, que está como ciudad derribada y sin muro, es una persona sin rienda. La rienda es la dirección. Y cuando nosotros estamos pensando en la dirección, no estamos pensando en la dirección de cualquier persona, ¿sí? Estamos pensando en la guianza del Espíritu, ¿sí? A ver, permítanme, porque esta cosa se cambia de idioma, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la guianza del Espíritu. Dice Romanos 8:14, ¿sí? Y lo pongo por acá. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y dice Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, una ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una persona que no ha sido guiada, que no se deja guiar por el Espíritu de Dios, su vida está derribada en áreas de su vida. ¿En qué áreas? Si decíamos nosotros
que la imagen y semejanza de Jesús es manifestar el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, Gálatas 5, 22 y 23. Una persona derribada es una persona que el amor lo trae por los suelos. Entonces, en lugar de amor, lo que trae, pues es rechazo, lo que trae es odio, ¿sí? Paz, pues en lugar de paz, vive en constante inquietud, ansiedad, en guerra, ¿sí? En lugar de gozo, hay tristeza, hay melancolía. En lugar de paciencia, hay una desesperación porque las cosas se lleven a cabo rápidamente, un deseo apresurado de que todo llegue a su vida. En lugar de benignidad, pues hay malignidad, hay un deseo de lastimar a otros, de aprovecharse de otros, ¿sí? En lugar de bondad hay maldad, en lugar de fe hay desesperanza, en lugar de mansedumbre, templanza, entonces hay intemperanza, en lugar de templanza hay fragilidad, etcétera, ¿sí? Y entonces cuando estamos hablando de cómo una persona necesita ser reedificada, ser restaurada para poder manifestar la presencia de Jesús, estamos hablando de restaurar entonces aquellas cosas que nos identifican con Dios. Muy bien. Si me acompañan entonces a el libro de Nehemías, y vamos a comenzar con el libro de Nehemías. Nehemías es un libro que se escribió después de la cautividad del pueblo de Israel. Es un libro que se encuentra dentro de los libros históricos, ¿sí? Nehemías nos va a dar la oportunidad entonces de saber, de entender qué sucedió con el pueblo de Israel cuando el Señor había hecho que salieran de la cautividad y regresaran a su tierra de origen. Para empezar el libro de Nehemías, perdónenme, pero no voy a empezar en el libro de Nehemías, voy a empezar en Segundo de Crónicas, capítulo 36, y me estoy yendo entonces a los últimos versículos del libro de Crónicas, ¿sí? Segundo libro de las Crónicas, y estoy entonces en capítulo 36, en el verso 22, y se los muestro. Aquí tenemos a Ciro, rey de Persia. Y dice Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová, el Señor, despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo, ¿sí? Quien haya de entre ustedes de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ok. Esto que estamos viendo aquí es un momento fundamental en la historia del pueblo de Israel. Es el cumplimiento de una palabra profética que esa palabra se convirtió en el momento histórico que todo el pueblo de Israel iba a recordar como elemento de celebración. Para poder explicar un poquito qué tan importante es, yo les preguntaría, ¿en qué día fue el grito de Miguel Hidalgo y Costilla? Y entonces, pues yo no sé si se acuerdan ustedes en qué fecha fue del mes de septiembre del año de
¿Sí se acuerdan? Al día siguiente se celebra un desfile, ¿sí? Para más de Entonces, ¿qué día es? El 15 de septiembre del año de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla se levantó y tocó la campana y todo mexicano, como parte de su cultura, de su identidad, sabe que esa fecha es fundamental, ¿sí? Imagínense ustedes esa misma situación hablando del pueblo de Israel. Ellos sabían que Ciro, rey de Persia, segunda de Crónicas de los Reyes, capítulo 36, verso 23, había dado la orden para salir y reedificar Jerusalén. Con eso había terminado el tiempo de la cautividad. Los 70 años de cautividad que había tenido el pueblo de Israel, con eso culminaron. ¿Sí? Entonces, esa misma fecha la van a encontrar ustedes en Daniel capítulo 9, verso 25, en la profecía de las 70 semanas que son para los cumplimientos de los tiempos de Cristo. Dios le dice a Daniel en 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, el pueblo de Israel, sobre tu santa ciudad, esto es Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y aquí estamos hablando de toda una cuestión escatológica y voy a aguantarme la tentación porque si no me voy a ir, dice Mili, como gorda en tobogán, por el lado de Apocalipsis. Pero dice el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿qué es esto que acabo de decir? La salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Es lo que acabamos de leer. En en segunda de Crónicas, las palabras de Ciro, rey de Persia. Hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? ¿Sí? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Si ustedes lo suman, 7 más 62 son 69. Si ustedes lo consideran, son 69 semanas o 69 grupos de 7 años, porque está hablando de años proféticos, son 483 años. Si Jesús murió a los 33 años de edad, eso significa que esta orden de la salida de restaurar y edificar Jerusalén fue 450 años antes del nacimiento de Cristo. Y ese es un reloj profético importantísimo para que nosotros entendamos que los tiempos de Dios ya estaban establecidos desde siglos antes. 450 años antes de Cristo salió la orden para reedificar Jerusalén. ¿De acuerdo? Y 483 años de su muerte ya estaba profetizado que él iba a morir. Y eso no es casualidad. Muy bien. Y entonces dice allí que habría 7 semanas, y estas 7 semanas, estamos hablando de 7 años, ¿sí? 7 semanas y luego 7 años, ¿sí? Y luego 62 semanas. Y dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuál es la historia? El rey Ciro, rey de Persia, dio la orden. El sacerdote Nehemías, el sacerdote Esdras, que es el libro que está antes de Nehemías, van a salir entonces, ¿sí? Les muestro el capítulo 1, verso 1 de Esdras, y dice la proclamación de Ciro.
en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, que me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Noten ustedes que estos versículos son exactamente los mismos que acabamos de leer hace un momento en Segundo de Crónicas. Y aquí entonces vemos, ¿sí?, que Ciro, rey de Persia, les está diciendo que vayan y que reedifiquen Jerusalén, que reedifiquen la ciudad. Ojo, esto es como cuando alguien recibe a Jesús en su corazón. Y entonces viene la orden de decir, eres libre, vete y edifica una vida para Dios. Y la gente salió entonces de la cautividad en la que había estado viviendo, porque habían los que salieron, acuérdense que habían pasado 70 años. La mayor parte del pueblo había sido esclavo toda su vida, como muchos de nosotros nacimos y fuimos esclavizados en el pecado, en nuestra manera de vivir. Y cuando viene la orden para salir y restaurar nuestra vida, ¿ellos qué hicieron? ¿Sabe qué hicieron? Se fueron a su casa, restauraron algunas cosas, cosas como qué, restauraron algo del templo, restauraron sus propias casas, sus lugares donde ellos se sentían seguros, pero no restauraron los muros de la ciudad. O sea, restauraron lo que les convenía, pero no restauraron lo que deberían haber restaurado. Y hay mucha gente que llega a los pies de Cristo y que restaura lo que le conviene, lo que se ve, lo que le trae una cierta seguridad, pero no restaura los muros de la ciudad. Y entonces pasaron, dice, 7 años. Es lo que nos estaba diciendo hace un momento, ¿sí?, la profecía de Daniel de las 70 semanas. Pasaron 7 años y en esos 7 años que pasaron, llegó un momento, Nehemías capítulo 1 nos va a decir, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció que en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, vino a mí Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. O sea, pues él está diciendo, ¿cómo van con la restauración? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo les está yendo? ¿Sí? Y me dijeron, perdón, entonces salen y son 7 semanas, son 49 años, perdón. Y entonces le dijeron, ¿sí?, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén, dice, está derribado y sus puertas quemadas a fuego. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Es como que si yo le pregunto a una persona, oye, ¿y cómo está? A ver, aquí no hay ningún epigmenio, ¿verdad? Para no pisar ningún callo. Entonces, si yo le pregunto a alguno de ustedes, oye, Rafa, sí, porque Rafa anda por allá en Amatlán, y yo le pregunto, ¿cómo está Epigmenio? Y él me va a decir, no, pues ahí la lleva, sí. ¿Cómo que cómo está? Sí, sí, pues es que mira, ¿te acuerdas que él siempre andaba pidiendo prestado antes? Pues sigue pidiendo prestado y a todo mundo le queda mal, ¿sí?
¿Y te acuerdas que antes de convertirse tenía problemas con la esposa porque era bien baquetón? Pues sigue siendo bien baquetón. Y entonces, ¿qué está diciendo? Que los muros sigan caídos, que las puertas están, dice, quemadas al fuego. ¿Qué son las puertas? Las puertas son esos lugares de intercambio entre lo que está dentro y lo que está afuera. Dijimos que el muro marca la división, pero la puerta son espacios de interrelación donde tú puedes cruzar en ellos. Son las relaciones que tienes con otras personas. Las puertas quemadas significan las relaciones que no han sido sanadas, que no han sido restauradas. Y entonces, ¿cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Cómo está tu relación de familia? ¿Cómo está? Y resulta entonces que las puertas están quemadas al fuego, no sirven, ¿sí? Están destruidas completamente, ¿sí? Las torres han sido tiradas por tierra y las torres son áreas de proyección de lo interior hacia lo exterior. Una torre es un espacio donde tú te subes y tú puedes ver desde lejos, ¿sí? Entonces las torres te visibilizan. Desde lejos se puede ver, antes de ver la ciudad se ven las torres, ¿sí? Son los espacios entonces donde se proyecta el potencial. Por ejemplo, una de las torres de Rafa es su capacidad como músico. Entonces la gente puede conocer de la capacidad del músico antes de conocer a la persona. De Dulce, por su capacidad como artesana y su capacidad artística. Y la gente puede conocer una taza antes que conocer a la persona que hizo la taza. Y a través de la taza va a querer conocer a la persona. Esas son las torres, las áreas donde tú tienes una capacidad que te permite estar arriba de lo ordinario y que te proyectas en ella. Pero si tu vida no ha sido restaurada, las torres están por tierra, ¿sí? Es como si yo le preguntara entonces a Dulce, que la tengo aquí en pantalla, y le preguntara, oye, ¿cómo vas con las tazas? No, ya no hago ninguna taza. No, ya no hago nada de eso. No, porque no, pues es que estoy deprimido, ya no quiero hacer nada. ¿Sí? Tú, Rafa, con el piano, no, pues es que ya no, eso es una pérdida de tiempo. Los dones que Dios te dio, las capacidades que Dios te dio, esas son tus torres. Cosas que te ponen sobre el nivel arriba del ordinario. ¿Sí? Y vamos a hablar más de las torres en algún momento. Y entonces, cuando estamos hablando de estas cosas, ¿sí? Nos damos cuenta de que la gente que estaba en Israel, que había regresado, estaba restaurando, decía hace un momento, lo que a ellos les llamaba la atención, pero no estaban restaurando las cosas que para Dios eran importantes. Y entonces viene este hombre al que llamamos Nehemías, ¿sí? Nehemías es un nombre interesante porque Nehemías quiere decir consolación de Dios. ¿Sí? Se los vuelvo a decir. Nehemías es un nombre interesante porque su nombre quiere decir consolación de Dios. Pero hay alguien que también tiene ese nombre curioso de consolación, o bueno, nosotros le diríamos más bien, ¿sí? Aquí se los muestro, Juan capítulo 14, verso 16. Dice el Señor Jesús, bueno, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El verso 26, 14, 26 dice, más el consolador, el Espíritu Santo. No solamente sabemos que hay un consolador, sino el mismo Señor Jesús nos va a decir quién es ese consolador. Y dice,
el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. En Juan 15:26 va a decir, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu Santo de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y por último, en Juan 16:7 nos va a decir, mas yo les digo la verdad. Dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. Entonces, cuando estamos hablando del Consolador, estamos hablando del Espíritu Santo. Y entonces, tomando esta misma metáfora del Señor Jesús y yéndome a el libro de Nehemías, imagínense que en lugar de que entonces yo estuviera preguntándole a Rafa, que fuera Dios el que estuviera preguntándole a Rafa y que el Espíritu Santo, cuando Rafa está orando, le preguntara, oye, ¿cómo está? No sé, el Pablo Cancino, ¿sí? El que se convirtió, el que se acercó, el que salió de la cautividad. Y que él le dijera, no, pues es que su condición de vida está en gran mal y afrenta, ¿sí? Sus convicciones están derribadas. Sus relaciones están quemadas a fuego, ¿sí? ¿Y sabes cuál es la respuesta del Consolador ante esta situación? Dice el verso 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Yo sé que el libro está hablando de Nehemías, pero hemos dicho que Nehemías es el consolador de Dios. Imagínate por un momento que esto estuviera hablando del Espíritu Santo y que cuando el Espíritu Santo escuchó que la vida de Dulce estaba destruida, dice, se sentó y se puso a llorar. Y estuvo en su corazón sintiendo un duelo, sintiendo el dolor por esta persona amada, ¿sí? Dice que estuvo, orando, ayunando delante del Dios de los cielos. Y entonces va con el Dios de los cielos. Bueno, Nehemías va con el rey, pero el Espíritu Santo va con el Dios de los cielos y le dice, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Le dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, ¿sí? En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si ustedes pecaren, yo los dispersaré por los pueblos, pero si se volvieren a mí y guardaren mis mandamientos y los pusieren por obra, aunque su dispersión sea hasta los extremos de los cielos, de allí yo los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que ahora esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia por delante de aquel varón, ¿sí? Y dice, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué es lo que le va a pedir Nehemías? Le va a decir, déjame ir a habitar en esa ciudad. Y desde adentro, reedificarla. ¿Te puedes imaginar
Así como Nehemías le está diciendo al rey, te puedes imaginar diciendo, es que hay promesas que tú le hiciste a Rafa y a Cintia. Hay promesas que tú le hiciste a Jorge. Hay promesas que tú le hiciste a Fernando. Hay promesas que tú le hiciste a Diego que está aquí. Déjame ir a habitar dentro de él. Déjame ir a recordarle estas promesas. Déjame ir a estar con él para fortalecerlo, para animarlo y para que pueda restaurar su vida. Déjame dejar mi posición aquí para ir y estar allá. Eso era lo que le estaba diciendo Nehemías. ¿Te lo puedes imaginar? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de salir de donde estaba, él era el copero del rey. ¿Y qué es la copa de vino? Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento el vino, el mosto, es el símbolo del gozo en el Antiguo Testamento. Y entonces el Espíritu Santo, en esta metáfora que estamos tomando, que es el espíritu del gozo, dice, yo ya no quiero ver a Dulce con un manto de luto, con un manto de melancolía, de amargura. Quiero llevar mi gozo hacia ella. Quiero llenarla de mi presencia para que pueda reedificar las áreas de su vida que la vuelven vulnerable ante las cosas que están alrededor. Porque sus enemigos están alrededor y no le permiten crecer ni desarrollarse. Quiero ir allá. Y entonces, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, dice, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Y entonces temí en gran manera. Nehemías, el hombre, el ser humano, era alguien de buena actitud, que siempre que estaba delante del rey, entonces tenía una palabra de aliento, de ánimo, una palabra positiva, y de repente lo está viendo triste por las noticias que recibió acerca de los que, viviendo en Jerusalén, tenían los muros derribados. Y eso se le notaba, y cuando el rey le pregunta, ¿qué te pasa? Entonces, verso 3, le dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y el rey le dice, ¿qué cosa pides? Y entonces Nehemías dice, oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Cuando yo leí esto, entendiendo esta metáfora que les estoy diciendo, a mí eso quebrantó mi corazón y me puso a llorar. Porque muchas veces nosotros pensamos que tú estás solo, que Dios no te escucha, que tu oración no ha llegado. Pero pensar que el Espíritu Santo estaba doliéndole mi condición, mi situación, y que está diciendo, yo quiero ir a vivir dentro de él. Y yo quiero reedificarlo. Yo quiero entonces levantarle el ánimo. Yo quiero traer fuerzas de nuevo. A mí eso me conmociona. ¿Sí? Y entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. No dice cuánto es. Y yo creo que no lo dice para que nosotros nos quedemos con la esperanza de que más que el tiempo es la obra, hasta que termine la obra. Además le dije al rey, si le place al rey,
que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas de la casa y para el muro de la ciudad y de la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y dice que me den cartas para los gobernadores. Y a veces yo pienso, bueno, los gobernadores que están de acuerdo con el rey, no, estamos hablando que era un rey fuerte, era el rey soberano de todas esas tierras y aún los que podrían ser sus enemigos. No sé, me recuerda cuando el apóstol Pablo dice que principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando viene entonces el Espíritu Santo a mi vida y trae cartas del Padre Eterno, del Rey de Reyes y Señor de Señores, diciendo, hay permiso para que la vida de este Pablito Cancino sea reedificada. Y no solamente eso, dice, también lo que se necesite en recursos, en finanzas, lo que se necesite en materiales, lo que se necesite en provisión para que él pueda reedificarse. Y entonces el Espíritu Santo no viene con las manos vacías. El Espíritu Santo viene a tu vida con los recursos necesarios para poder edificar lo que sea necesario edificar. ¿Sí? Sigue diciendo el verso 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gentes de a caballo. O sea, yo pienso entonces las miriadas de ángeles que Dios ha mandado junto a ti, junto a mí, ¿sí? Para levantar ejército que se ponga a tu lado, para que abra los cielos espirituales, para que franquee el espacio y tú puedas comenzar a llevar la obra que Dios quiere contigo, porque Dios quiere restaurarte como ciudad de Dios. Claro que hay enemigos que no les va a gustar, y eso es lo que dice aquí el verso 10, que oyéndolos Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Porque déjame decirte que también hay gente de tinieblas que está con sus planes diciendo, no, que no se edifique, que siga siendo un miserable, que siga siendo una persona destruida, que su carácter esté por los suelos, que sea una persona detestable, deleznable, ¿sí? Pero para eso Dios ha mandado un ejército, para que de tu lado y a favor tuyo establezca esos límites. Ahora, ellos no tienen la fuerza del rey, porque ellos lo que está diciendo, era un siervo, era un esclavo, ¿sí? Tobías, el siervo amonita, ¿sí? Pero un esclavo que se sentía señor. Era simplemente alguien que había sido vencido, Sanbalat, Horonita, pero que se sentía vencedor. Y a veces nosotros, en lugar de poder ver al Rey de Reyes que ha enviado cartas para edificarte, a veces estamos viendo al esclavo, al siervo miserable, ¿sí? Al enemigo vencido, dándole poder, ¿sí? Y dice entonces, llegué pues a Jerusalén. Ahora ya no está fuera, ya llegó a Jerusalén. Y estando ahí a Jerusalén, dice, y después de estar allí 3 días, y 3 días es un número extraordinario, porque 3 fueron los días de Jesús para su resurrección. 3 días fueron los días que estuvo también Jonás en el vientre del pez, ¿verdad? 3 días es un número simbólico del proceso maravilloso en que Dios saca a alguien de las tinieblas a la luz. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo ese proceso en nuestras vidas, tú recibes a Jesús y parece que no pasó nada.
Pero ese proceso de salir de las tinieblas a la luz, cuando tu entendimiento despierta, cuando tu capacidad de ver lo espiritual se reactiva y de repente ahora empiezas a pensar distinto. Dice que Nehemías se levantó de noche, en medio de las tinieblas, no porque fuera satánico, no, sino porque él estaba viendo todas las cosas, aún queriendo ver dónde se movía el enemigo. ¿Sí? Dice que se levanta él y unos pocos varones con él, ¿sí? En silencio. No declaró a hombre alguno lo que Dios había puesto en su corazón, sí, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura con él, sino la única en la que él cabalgaba, sí. Todos los demás iban callados, en silencio. Y salió de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego, ¿sí? Luego pasó por la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. ¿Por qué? Porque los muros estaban tirados, las piedras estaban desordenadas, no había lugar fácil para moverse por allí, ¿sí? Y noten ustedes, después vamos a regresar, ¿qué es esto de la puerta del valle? ¿Qué es esto de la fuente del dragón? ¿Qué es esto de la puerta del muladar? Y él está moviéndose entonces en ese espacio y ese espacio es un caos. No hay un lugar entonces en orden allí. Todo parece patas para arriba, todo parece estar de cabeza. Dice que luego subió de noche por el torrente y observó el muro y dio la vuelta y entró por la puerta del valle y se regresó, se volvió. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo que lo había declarado, dice, a los judíos y a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra, ¿sí? Les dije, ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Oprobio significa vergüenza, ¿sí? Que nuestra vida no sea una vergüenza, que ya no seamos la burla de quienes están a nuestro alrededor, que nuestra vida entonces sea digna de reconocimiento. Vengan, hagámoslo. ¿Qué va a hacer entonces Nehemías? Aquí lo vamos a dejar hasta el verso 17, ¿sí? Cómo entonces el consuelo de Dios, decíamos el consolador, viene a esta ciudad y cuando empieza a revisarla por todas sus áreas, desde dentro y desde fuera, lo que encuentra es que todo es un desastre. Todo es digno de lástima, de misericordia. Era un oprobio, eran dignos de burla. Sus áreas de su vida estaban en un fracaso. Y entonces Dios va a hacer algo tremendo. En 52 días va a levantar una vez más la ciudad. En un tiempo tan rápido, un tiempo récord. Sí, porque se metieron e hicieron la obra. Y vamos a estar entonces en las siguientes semanas hablando de los capítulos y de cada una de las cosas que simboliza, porque hemos dicho que tú eres la ciudad donde Dios habita. Amén. ¿Algún comentario? ¿Qué les dice esta clase a los que ya habían escuchado antes o a los que no habían escuchado y es la primera vez que nos acompañan? ¿A qué sonó esto? ¿Sonó mucho a rollo? ¿Sonó a algo que les trajo dudas, inquietudes? ¿Les trajo alguna respuesta? Los escuchamos. Va a ser un gusto poderlos escuchar.
¿Qué me dicen ustedes? Sí, aquí alguna manita levantada que alguien quiera participar, ¿sí? Muy bien, Fede, te escuchamos, querido Fede. Buenas noches a todos. De verdad que nunca había yo visto este libro que ahora vemos, pues en esta manera realmente me impresiona mucho el Espíritu Santo viniendo a reconstruir esta ciudad derribada que he sido y sigo siendo todavía, y que ver ese gran amor de Dios en estar reconstruyéndonos, wow, ha sido enorme. Muchas gracias, Pablo. Amén, muchísimas gracias. Gracias, Fede. ¿Alguien más? Dice Azucena, gracias por la enseñanza, justo lo que necesitaba aprender. Gracias, Azucena, qué bendición. Fernando, querido. Pues yo veo una fecha de julio de 2020, porque esa ciudad es Fernando, ¿sí? Y justo en el 2020 empieza a adquirir esa conciencia que necesita y verse de una manera como no se ha visto, ¿sí? Porque mientras no se ve el defecto, no se puede corregir, mientras no se ve la destrucción y el daño, no se puede, y no se puede empezar a trabajar. Entonces, a mí el que estemos haciendo esto ahorita es darle esa continuidad al trabajo que empecé con claves, que hicimos hasta claves 4, y que estoy en ese proceso donde he estado luchando por seguir siendo o parecerme más a Jesús y vivir más y escuchar más al Espíritu Santo. Y con lo que estamos haciendo ahorita, es algo con lo que me identifico mucho y sé que me edificará bastante. Pero para Fernando empezó en el 2020. Pasaron muchos años para darme cuenta y tomar conciencia. Amén. Pues a Nehemías le faltan todavía algunas vueltas por allí, sí, pero en las próximas semanas vamos a estar revisando los muros, las puertas y las torres para que ustedes vayan revisando también su propio mapa de la ciudad y que vayan viendo entonces por dónde hay que ir reedificando, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra manita por allí? Rocío dice, muy interesante cómo nosotros somos la ciudad, me encantó esa parte de las torres, las puertas y ver, sí, un panorama de cómo estamos. Entonces, gracias, Rocío, va a ser interesante lo que Dios puede hacer con nosotros en estos días. ¿Alguien más? Ya andamos terminando, ¿sí? Pues muy bien, entonces, les agradezco muchísimo. Mediten, por favor, en estas cosas. Si hay algo que crean que no es de la palabra, que no es de Dios, tomen nota, señálenlo, díganoslo, porque finalmente una de las cosas que siempre queremos en Redime es que no demos las cosas por hecho. Hay cosas que son metafóricas, veámosla como una metáfora, pero detrás de una metáfora hay una enseñanza espiritual. Rescatemos la enseñanza espiritual, ¿sí? Examinémoslo todo y retengamos lo bueno. Dios les bendiga a todos. Buenas noches, gracias y nos vemos entonces en nuestra actividad de fin de semana. Bendiciones para todos.